Señor, que nos podamos gozar en ella, Señor, nos podamos deleitar en tu sabiendo, Señor, que es lo mejor para nosotros, Señor. Señor, me declaro incompetente delante de ti, sabiendo, Señor, que solamente soy y somos, Señor, meros instrumentos en tus manos, Señor. La gloria es tuya, la alabanza es para ti, Señor. Pero úsame en esta hora para poder entregar tu palabra, Señor, a tu iglesia con tu poder, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Como ya hemos visto, hermano, hemos estado viendo el tema de las familias, ¿cierto? ¿Sí? Y el día de hoy es el último mensaje a las familias. Oh. El día de hoy vamos a ver el tema de honrar a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6 del 1 al 3. Pero antes de comenzar con el mensaje, me gustaría que recordáramos un poco todo lo que hemos estado hablando, que me parece importante para poder finalizarlo de manera completa, ¿cierto? Y hemos hablado principalmente o primeramente sobre los matrimonios. Hablamos sobre un matrimonio para la gloria de Dios. Hablamos de cómo debe ser un matrimonio bíblico, ¿cierto? Hablamos de cuál es el modelo que Dios instituyó para el matrimonio, ¿cierto? Hablamos también de que dentro del matrimonio hay un trabajo en equipo, ¿cierto? Un trabajo en equipo para Dios, ¿cierto? Vimos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, vimos el ejemplo de Priscila y Aquila, y nos deleitamos con la vida de esas personas que en amor y en integridad ellos servían a Dios. Eran un matrimonio, pero servían a Dios, estaban entregados a la obra y pudimos aprender mucho sobre ellos, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Vimos también el tema de huir de las pasiones juveniles, ¿cierto? Como jóvenes y también como adultos estamos sujetos a pasiones, a concupiscencias. Y como bien dice la palabra, debemos huir, debemos alejarnos de aquellas cosas, ¿cierto? Vimos también que debe haber una crianza correcta en cuanto a los hijos, una crianza en el temor del Señor, una crianza donde esté el Señor, ¿cierto? Donde el Señor gobierne los hogares, donde el Señor esté presente en cosas tan simples como dar la gracia antes de alimentarse, antes de atacar ahí, dar las gracias al Señor y ir transmitiendo todo ese conocimiento sobre Dios a los más pequeños, ¿cierto? Como familia, como padres, como hermanos mayores, como tíos, como suegras, como suegros, como abuelos, todos, para poder encapsularlo a todos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, por supuesto, de conocer a Dios, pero también de ir transmitiendo el conocimiento de Dios, la sabiduría que proviene de Dios a los más jóvenes, a los más pequeños. Porque el día de mañana, pastor no va a estar. Los más grandes quizás no vamos a estar. Y la próxima generación, ¿qué va a estar hablando acá adelante? ¿Qué va a decir? Entonces debe haber una correcta preparación, pero creo que comienza en casa. Creo que la tarea es de los padres. Y toda aquella labor de guía, de consuelo, de ayuda, de preparación, de exhortación, debe comenzar en los hogares. Así que cada uno de nosotros tiene responsabilidades, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Vimos también cómo debería ser una mujer bíblica. ¿Cuáles son las características de aquella mujer? Vimos también cuáles son las características de un hombre bíblico, un hombre recto delante de Dios. Y vimos ambas partes, ¿cierto? El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y creo que en este mundo tan corrompido, tan maldadoso, es importante honrar a nuestros padres, me incluyo, por supuesto, honrar a nuestros padres. Leamos primeramente Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Dice así, Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué interesante, el primer mandamiento con promesa de parte de Dios. ¿Nos gustan las promesas? Sí, nos encantan las promesas. ¿Pero cuál es la primera? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y hermano, si en algún aspecto las familias están siendo, digamos, atacadas por el mundo, están siendo influenciadas por el mundo, es a través de la conducta de los más pequeños o de los hijos en general, independiente de la edad. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha desobediencia, hay mucha falta de respeto, hay muchas conductas erróneas de parte de los hijos a los padres. Y no hablo solamente de los más jóvenes, porque creo que es normal encontrarse con gente mayor. Uno habla con ellos y están peleados con sus padres, llevan años sin hablarse. Años. Me ha tocado conversar con personas que llevan mucho tiempo apartados de sus padres y son personas mayores. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Y creo que es importante, tanto para nosotros como para la iglesia, para cada uno de nosotros, el aplicar este mandamiento. Que es un mandamiento. No es algo que Pablo inventó, aunque Pablo estaba siendo inspirado por el Señor, ¿cierto? Pero ¿qué estaba citando Pablo? ¿Qué estaba citando Pablo? Éxodo 20:12 dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos hablando de un mandamiento dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Cuando uno habla de los 10 mandamientos, uno ya esto es serio. Esto es serio. Dentro de esos 10 mandamientos está honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Crees en Dios? ¿Te gustan sus promesas? ¿Quieres disfrutar de la bendición de Dios? Honra a tu padre. Honra a tu madre. Primer mandamiento con promesa. No es algo, hermano, que deba tomarse a la ligera. Y me quiero detener un poco en este tema. No es algo que debamos tomarnos a la ligera. Porque habían graves consecuencias antiguamente por no honrar a los padres, por desobedecerlos, por insultarlos, por tratarlos mal. Algo que hoy en día es normal. Mire lo que pasaba antiguamente. Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Morirá. Más adelante, por supuesto sabemos que la ley fue entregada en Éxodo, ¿cierto? En el Sinaí. Más adelante la ley se repite al pueblo, en Deuteronomio. Capítulo 21, del 18 al 21, dice lo siguiente. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! ¿Qué pasaría, hermano, si eso estuviera funcionando en vigencia? Creo que ninguno de nosotros estaría acá, partiendo. Ninguno de nosotros estaría acá. Pero ese era el castigo que el Señor había estipulado para un hijo desobediente, para un hijo contumaz, para un hijo rebelde. Lo interesante, hermano, es que la instrucción viene de parte de Dios. El consejo viene de parte de Dios. Dios estipuló esto. Y Dios sabía que los hijos son rebeldes. Está en nuestra naturaleza.
el desobedecer a nuestros padres, el llevarles la contraria. Si mi padre me dice, ve para allá, yo me voy para allá. Si mi padre me dice hasta las 9, yo me quedo hasta las 10, porque soy rebelde, porque él no me puede decir nada. Si mi padre me dice, quédate ahí, yo me arranco. Y creo que eso es más normal de lo que uno piensa, ¿cierto? Es importante escuchar lo que nuestros padres tienen que decirnos. Que ellos saben, hermano. Muchas veces uno en la juventud, uno piensa que sabe hacer mejor las cosas que nuestros propios padres. ¿Qué me va a decir él si no sabe? ¿Qué va a saber él si no tiene idea? En mi vida, ¿ha dicho eso usted alguna vez? ¿Ha pensado eso usted alguna vez? ¿Por qué viene y me enseña si estoy grande? No, hermano, no. La instrucción de un padre es importante, es muy importante. Y creo que debemos comenzar nosotros. O sea, no es una exhortación para el mundo, una exhortación para la iglesia, una exhortación para ti y para mí, de obedecer a tus padres, de obedecer a mis padres. ¿Eres rebelde? ¿O fuiste rebelde con tus padres en algún momento? ¿Los trataste mal? ¿Le hablaste mal? ¿Los insultaste? ¿Los maldijiste? ¿Los dejaste abandonados? Si bien, hermano, hoy, el día de hoy, no vamos a ser apedreados, gracias Señor, tenemos la misma responsabilidad de no cometer el mismo error, de no ser rebelde, de no ser contumaz, de no maldecir a nuestros padres, de no insultarlos, de no injuriarlos. ¿Piensa usted que ese mandamiento está vigente o ya es cosa del pasado? Fue para Israel. Ahora podemos hacer nosotros lo que queramos, porque estamos en la gracia. ¿No es cierto? Si hay alguien que merece honra después de Dios, son nuestros padres. Y sí que merecen honra, porque que alguien me aguantara tanto tiempo, uff, que alguien le aguantara a usted, hermano, tanto tiempo. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas, por qué hace las cosas. Y si entrega el mandamiento de honrar a los padres y tenerlos en estima y obedecerlos y cuidarlos y amarlos, es porque ese es el modelo que Dios estableció para una familia bien constituida, para una familia creyente, para una familia cristiana, ¿cierto? Yo podría preguntar, ¿está ese modelo de familia en nuestras casas? ¿Aplicamos lo que hemos visto a lo largo de varios sermones en nuestra vida? ¿Hemos aplicado estas cosas, hermano? ¿O solamente han sido palabras al aire? ¿Qué es la honra, hermano? Iglesia, ¿qué es la honra? Se habla de honrar a los padres, pero ¿qué es la honra? Es respetar. ¿Qué más? Obediencia, lealtad, amor, cuidado, estima, honrar a los padres, ¿cierto? Y como hijos, vuelvo a decir, independiente de la edad, es importante aplicar esto a nuestra vida. Es muy importante que apliquemos esto a nuestra vida, hermano, porque nuestros padres fueron los únicos que lo dieron todo por nosotros. Por supuesto, hay excepciones de padres malvados que abandonaron a sus hijos. Pero Dios siempre pone a otro. Dios siempre pone a otro para guiar, para cuidar. Y muchas veces Él se transforma en esa figura paterna y uno le da toda la honra a Él. Pero si se dan cuenta, la honra siempre está presente. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de honrar, aplicamos todas aquellas cosas, hermano. Obediencia, amor, respeto, lealtad. Porque
Porque vuelvo a decir, fueron ellos los que nos dieron todo. Cuando no había el suficiente alimento, ellos sacaron su alimento y nos lo dieron. Cuando no había suficiente, digamos, dinero, ellos, ¿cómo se dice?, destinaron lo poco que había para los hijos. Son los padres los que dejan de comer para que su hijo se alimente. Son los padres los que dejan de abrigarse para que su hijo no pase frío. Son los padres los que lo entregan todo por los hijos. Son los padres, hermanos, los que se parten la espalda trabajando para que a su hijo no le falte nada. Y hablo de padre y madre, porque no me refiero solamente al hecho de salir a trabajar y traer dinero a la casa, porque la mujer también tiene una labor súper importante. Y son ambos los que literalmente, hermanos, se parten el lomo por su familia, por sus hijos. Y es cosa de recordar cuánto han hecho nuestros padres por nosotros, cuánto se han privado nuestros padres para que a nosotros no nos falte nada. Y es digno de alabar eso. Es digno de reconocer todo el esfuerzo que hacen los padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo no honrarlos? ¿Cómo no tenerlos en estima? ¿Cómo no apreciarlos? ¿Cómo no reconocer todo lo que han hecho por nosotros? No, soy rebelde. Y lo peor es que nos gusta ser rebelde. Nos gusta ir en contra. Nos gusta llevar la contraria. Nos gusta decir que no. Nos gusta. Y no es algo bueno, hermano. Bíblicamente, como acabamos de leer, no es algo bueno. No es bueno ser un hijo contumaz, ser un hijo rebelde. Mire, hermano, cuando somos jóvenes estamos bajo, digamos, las alas de nuestros padres, ¿cierto? Y tenemos todo. Tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos wifi, estamos calentitos, rosaditos, como dicen algunos. Está bien, todo funcionando. Pero llega un momento en que aquellos padres ya no pueden trabajar, ya no pueden proveer, ya no pueden valerse por sí mismos. Hermano, gloria a Dios por todos aquellos hijos que cuidan a sus padres. Gloria a Dios por todos aquellos hijos e hijas que se dedican al cuidado de sus padres cuando sus padres ya están ancianos. Me saco el sombrero delante de aquellos que lo hacen. Allá hay honra, allá hay respeto, allá hay amor. Que hermano, es cosa de ser agradecido. Es cosa de ser agradecido por todo lo que hicieron por nosotros. Me cuidaron cuando nadie más me iba a cuidar. ¿Cómo yo no voy a hacer lo mismo cuando esté anciano? Cuando se le olviden las cosas. Cuando no me reconozca. Hermano, ahí hay honra. Eso es amor. Eso es amor. Ese es el amor que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dios no quiere que los ancianos sean cuidados en un asilo. Dios quiere que los hijos cuiden a sus padres. Que el hijo se haga responsable de su padre, que lo cuide con el mismo cariño, con el mismo amor, con la misma responsabilidad, con la misma entrega que ellos nos cuidaron a nosotros. Espero que cuando sea muy anciano, mi hijo me alimente, me ayude a levantarme cuando quizá ya no pueda levantarme. Pero para que llegue ese día, también debo trabajar, ¿cierto? También debo enseñarle, debo transmitirle todas estas cosas, transmitírselas, para que él sea un hombre o una mujer sabia. Vamos profetizando ya. Que el Señor nos ayude. Pero es importante, hermano, tanto para hombres, para mujeres, para jóvenes, para personas más grandes,
el tomarse en serio esto. El tomarse en serio esto, al no descuidar a los padres, al no dejarlo en el olvido, como la sociedad hace con los más ancianos. No. Un hijo de Dios tiene más que la responsabilidad, la tarea en amor y en el Señor de cuidar a su padre y a su madre cuando éste ya no puede hacerlo. Y vuelvo a decir, gloria a Dios, en serio, gloria a Dios por aquellos hijos que lo hacen, que lo hacen. Dios se agrada. Dios está contento cuando ve a sus hijos mostrar ese amor que muchas veces no entendemos, pero ahí está el mandamiento, ahí está la esencia del mandamiento. Pero ¿qué pasaba? Volvamos al texto. ¿Qué hicieron estos los israelitas? Más adelante conocidos como los fariseos. ¿Qué hicieron ellos? Lo contrario. Vamos a ver más adelante qué es lo que hicieron. Y muchas veces, hermano, ¿cómo es la palabra? Menospreciamos las palabras de nuestros padres. Pero debemos entender de que nuestros padres ya pasaron por donde nosotros pasamos. Y les cuento algo, hace un tiempo, hace un par de años, yo pensaba que debía valérmelas por mí mismo, que era mi vida, lo mismo que les dije en un principio. Lo mismo que les dije en un principio. Y después con el tiempo me di cuenta que mis padres habían pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Habían casado jóvenes, se le habían ido en contra, pero perseveraron igual. Y uno se pone a pensar, uno piensa en nuestra limitada mente que nos las sabemos todas y que nadie nos entiende. Pero no es así, hermano. Nuestros padres ya fueron, volvieron y fueron 10 veces. Ya conocen, ya saben. Para que se pueda entender un poco mejor, ellos están en la final del mundial y nosotros ni siquiera hemos clasificado. Así. Ellos saben. Si bien no tienen el camino para el éxito, el camino para la felicidad, sí saben el camino del error. Sí saben el camino que no es de Dios. Y nos van a advertir, nos van a mostrar. No hagas eso, no vayas por allá, porque no te lleva a ninguna parte. Ve por acá y haz esto, esto y esto. Proverbios capítulo 1, del 8 al 9. Valora el consejo de tus padres, hermano, joven. Valora el consejo de tus padres. Valora el consejo de tus padres. Proverbios 1 del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, dice lo siguiente. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Consejos de un padre. ¿Qué más? Proverbios capítulo 3, del 1 al 4. 3 del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, si hay algo bueno en esta vida es el consejo de un padre. Pero si se ha dado cuenta, un consejo que viene con el poder, con la sabiduría, con el verdadero conocimiento de parte de Dios. Si no le enseñas la palabra a tus hijos,
si no dedicas tiempo de preparación para tus hijos, si no oras con ellos, si no abres la Biblia con ellos, no esperes que te honren como dice la Escritura. No lo esperes. No lo esperes. Pero si eres un padre o una madre o un abuelo, cualquiera, que se dedica a transmitir, a enseñar, oremos juntos, hablemos la Biblia. El otro día leí esto, ¿qué te parece? Instrucción, consejo, palabras sabias de un padre. Proverbio es un libro muy hermoso, me gusta mucho. Pero por supuesto, estos consejos que acabamos de leer provienen, si lo aplicamos para nosotros, de un padre y una madre creyente, de un padre y una madre que conocen la Escritura, que conocen a Dios, ¿cierto? Que tienen comunión con Dios. Ese consejo, hermano, vale oro. Ese consejo que nos dice prácticamente que nos alejemos del mal y hagamos lo bueno ante los ojos de Dios, vale oro. Porque el día de mañana, cuando yo sea mucho más grande, no voy a decir, nadie me dijo nada. La lavada de manos, es que nadie me dijo nada, nadie me dijo, nadie me advirtió, ¿no? Tu padre te lo dijo, tu madre te advirtió, tu padre te enseñó, tu madre te corrigió. ¿Fue así o no? Le hago una pregunta, hermano, para pensar, para meditar. ¿Te gustaría que tus hijos te trataran a ti como tú has tratado a tus padres? ¿Te gustaría que tus hijos fueran rebeldes de la misma manera que tú fuiste rebelde con tus padres? ¿Te gustaría que tus hijos te desobedecieran y te menospreciaran de la misma manera que nosotros lo hicimos con nuestros padres? ¿Cierto que no? Nosotros no somos padres todavía, pero siempre decimos que cuando tengamos un hijo, pero si uno lo piensa bien, con mis padres yo no fui así. Entonces no podría exigir de la misma manera lo que yo estoy exigiendo, lo que estoy pidiendo. Si con mis padres yo no fui así. ¿Se entiende? El Señor quiere honra, quiere respeto, quiere amor. Y hermano, muchas veces, y esto lo digo por experiencia, muchas veces uno piensa que nuestros padres son nuestros enemigos. Porque uno es joven y uno quiere salir, quiere hacer esto otro. No quiero hacer eso, quiero hacer esto. Desde salir con los amigos hasta quedarse todo el día en la casa jugando. Pero ¿qué dicen nuestros padres? Al que sale mucho, le dice no salgas tanto, hasta esta hora. ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Y al que no sale mucho, sale un poco. Pero siempre hay un consejo, ¿cierto? Y ese consejo, hermano, es muy sabio. Cuando uno va creciendo, va envejeciendo, uno va entendiendo. Uno va entendiendo a los padres. Al principio yo no. Y hubo mucho tiempo en que yo no los llamaba, no les hablaba. Y pasaban meses y meses. Y me arrepiento de eso. Pero el día de hoy yo entiendo en cuánta estima yo debo tenerle. Cuánta honra Dios me demanda para ellos. Y muchas veces, hermano, son los primeros en estar ahí. Son los primeros. De repente ni siquiera es necesario pedir y ya están ahí. Ese es el amor de un padre, ese es el amor de una madre. Que viendo a su hijo rebelde y contumaz, lo abraza y lo ayuda en todo lo que necesita. ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no darle amor? ¿Cómo no darle la comida en la boca? ¿Cómo no dedicar tiempo, sueño, cansancio para que a ellos no les falte nada? Espero que el Señor nos pueda ayudar y ser sabios
en este aspecto. Porque si bien hemos estado hablando de que en muchas áreas las familias que han estado siendo descuidadas, los ancianos o los más mayores siendo descuidados. Y uno se pregunta, ¿dónde están los hijos? En la misma iglesia, ancianos que vienen solos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está esa familia? Y uno entiende que no está Dios en ellos. Por eso nosotros que estamos acá tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres y cuidarlos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que dice la palabra. Al que más sabe, más se le demanda. Pero no es gravoso. Hermano, no es gravoso. Sino que uno en amor, en misericordia, en perdón, en todas aquellas cosas que Dios nos transmite, tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo. Porque si lo leo, lo entiendo, digo amén y no lo aplico, estoy siendo rebelde y contumaz. No solo con mis padres, sino con Dios. Vuelvo a decir que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda recordar su palabra en todo momento. Pero hay excepciones, hermano. Muchas excepciones. Y tristemente lo digo. Porque hay muchos padres que crían a sus hijos autoritarismo. Así se dice, ¿cierto? Autoritarismo. Como un régimen dentro del hogar. Pero un régimen malo. ¿Se entiende? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no transmitimos la palabra de Dios o a Dios mismo a nuestra familia o a nuestros hijos. Sino que ¿qué se transmite? Miedo. ¿Qué se transmite? Obediencia cuando está el padre presente. Pero cuando no está, chip libre. Y muchas veces pasa eso en los hogares, hermanos. Los padres son rígidos. Los padres son duros. ¿Y qué provoca eso en un niño? Que solamente le obedezca cuando esté presente. Cuando los padres digan, vamos, no sé, a ir a ver a los abuelos, volvemos el lunes. El sábado hay fiesta. Que no están mis padres. Y puedo hacer lo que quiera. Porque no están ellos. Puedo llegar tarde, puedo tomar, puedo drogarme. Porque no están mis padres. Y cuando están mis padres, vuelvo a hacer ese lindo palomillo. Pero eso no es honra. Eso es miedo. No es respeto. Es temor a los hombres. Y les digo más. Cuando ese niño le llegue aquí al padre, bueno, yo soy pequeño, pero no sé, cuando supere al padre, ese miedo ya no va a estar. Ese miedo ya no va a estar. Ese autoritarismo ya no va a funcionar. Porque voy a intentar aplicarlo y el niño me va a decir, soy más alto que tú. Antes me golpeabas, pero no, ya no. Ya no te tengo miedo. Y eso es normal. ¿Cierto? Es normal. Se pierde el miedo. Se pierde el temor a los hombres. Pero la honra que Dios quiere para cada uno de nosotros permanece. ¿Por qué? Porque está en base al amor. ¿Qué dijo Jesús respecto a los mandamientos? Toda la ley se resume en amar. Amar al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, hermano, está en base al amor. Toda la ley de Dios está en base al amor, incluyendo honra a tu padre y a tu madre. Vuelvo a decir, no es gravoso. No es gravoso. Si es que somos creyentes, si somos cristianos, si decimos somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, no es gravoso, hermano, cuidar a tus padres, cuidar a mis padres. No es gravoso ir a visitarlos. No es gravoso sentarse con ellos y tomarse un té. No es gravoso. Muchas veces uno lo hacía tiempo pasado. Lo hacía por cumplir. Y después ya dejaba pasar un par de meses más. Y se lo digo con vergüenza, pero se lo digo para que entendamos cómo somos muchas veces.
por cumplir. Pero no, la ley de Dios no funciona así, en base al amor. Ahí, cuando está el amor, cuando está esa entrega incondicional, ahí Dios se agrada. Ahí Dios está contento con nosotros. Ahí recién, pero antes no, hermano. Pero hay un punto importante que es necesario aclarar. ¿Cuándo yo no debo obedecer a mis padres? Una pregunta válida, ¿cierto? ¿O debo obedecer en todo? Ciegamente a lo que ellos me digan. Sí, padre, sí, madre, allá voy. Sí, madre, sí. ¿Cuándo no debo obedecer a mis padres? Cuando la voluntad del padre, cuando la voluntad de la madre va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que uno obedece a Dios antes que a los hombres. Si mi padre, esto es hipotético, no me lo ha dicho. Si mi padre me dijera, no te cases, prueba, experimenta, ve, prueba, ve, sé feliz, aprovecha la juventud. ¿Qué hago yo? Sí, papá. Sabiendo todo esto, sabiendo. No. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto a eso? Matrimonio, ¿cierto? Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. No. Uno obedece a Dios antes que a los hombres, aunque sean mis propios padres, aunque sean ellos. Si su consejo, si su palabra va en contra de lo que dice Dios, no. Pero si va acorde a lo que a lo que dice acá, sí, padre, sí, madre, tienes toda la razón. ¿Se entiende? Debemos respetar, debemos amar y debemos cuidar. Y es importante la esencia del mandamiento, como dijimos en un momento, que los fariseos no lo entendieron y ellos hacían lo que querían. Ellos pensaban que el mandamiento era así, 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 pero están desobedeciendo a Dios. Leamos un poquito. Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9. Dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ni siquiera nombran la ley. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Lo que leímos en un comienzo, ¿cierto? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué estaba pasando acá? Vinieron los fariseos a tratar de pillar a Jesús, ¿cierto? ¿Y cómo les respondió Jesús? Me encanta. Siempre les responde con otra pregunta y los deja pero en blanco. ¿Podemos volver al versículo? Me parece era el 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? 3. Respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ahí les recuerda que su tradición está aquí en el piso y el mandamiento de Dios está aquí arriba. ¿Por qué su tradición, por su tradición, quebrantan el mandamiento divino de Dios? Y ahí Jesús mismo les explica, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente.
Jesús le está diciendo, eso hay en el mandamiento, eso está en la ley. ¿Pero qué están haciendo ustedes? Versículo 5. Porque vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, Jesús les está diciendo de que tenían a su padre o a su madre en necesidad. Y ellos, en vez de entregar su ofrenda y ayudar a sus padres y honrarlos, como dice el mandamiento, ellos entregaban su ofrenda como tradición al templo y dejaban a sus padres sin provisión. ¿Se entiende? Y Jesús los reprende porque estaban invalidando el mandamiento. Estaban invalidando el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién nos enseña eso? ¿Quién nos enseña eso a nosotros? ¿De quién debemos preocuparnos? ¿A quién debemos proveerle cuando necesiten? ¿A quién debemos respetar? ¿A quién debemos cuidar? ¿A quién debemos amar? A los padres. ¿Quién más lo va a hacer? ¿El gobierno? No. ¿El Estado? No. ¿El presidente de turno? No. No lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Eres tú, hermano. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Y yo, que debemos cuidar a nuestros padres. Esa es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Los fariseos tenían libros y libros de tradiciones, ¿cierto? Libros y libros de tradiciones. Pero Jesús dijo, eso no sirve. No sirve lo que nosotros pensemos. No sirve lo que nosotros creemos. No sirve nada de eso, hermano. No sirve justificarse. No sirve inventar cualquier cosa. No sirve. Lo que Dios quiere, honra a los padres. Lo que Dios quiere es que haya un cuidado, que haya amor, que haya dedicación. Afuera no está, en el mundo no está. No lo vamos a encontrar. Pero no estamos en el mundo, estamos en la iglesia. Y cada uno de nosotros ya ha escuchado lo que Dios dice respecto a esto. Y espero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Si bien no nos va a llegar ningún piedrazo, porque hermanos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Que nunca se nos olvide eso. Va a estar tú solo, yo solo, delante de Dios. Y va a ver una pantallita, no sé, un data, no sé, y va a pasar toda nuestra vida. Y vamos a tener que rendir cuenta. El Señor nos va a preguntar por qué no honraste a tus padres. ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo trataban mal? ¿Por qué lo insultaba a garabato? ¿Por qué en la cara lo tratabas bien, pero detrás rechinaba los dientes? ¿Por qué te comportaste así? Y no sé,
No sé qué vamos a decir. No sé qué va a salir de nuestra boca. No lo sé. Pero vamos a tener que presentarnos delante de Dios y rendir cuenta. Y no solamente por esto, sino que por muchas cosas. Por muchas cosas. Respeta a tus padres, hermano. Ámalos y cuídalos en todo momento. En serio. Debemos hacerlo, debe hacerlo, y yo debo hacerlo antes de que sea muy tarde. Y no me refiero a tener que rendir cuenta todavía, sino que ellos pueden partir de esta vida. Y quizá nunca le dije, gracias por haberme cuidado. Quizá nunca le dije, gracias, padre, gracias, madre, por haber dedicado tanto para mí. Quizá nunca le dije, te amo. Quizá nunca le di un abrazo. Quizá nunca hice algún gesto agradeciéndole todo lo que hizo por mí. Que no llegue ese momento, hermano, para lamentarnos. Y decir, pucha, le hubiese dicho esto. Y después lamentarme el resto de mi vida. No esperemos a que ellos partan para poder mostrar o, digamos, de otra manera, de tener esos gestos de amor, gestos de un hijo hacia un padre. No nos va a hacer menos hijos el decirle te amo. No te va a hacer menos creyente o menos hombre o menos mujer el agradecerle a tus padres, el agradecerle a mis padres. Respeto, hermano, amor, cuidado, honra, misericordia. ¿Cristo está en nosotros? Amén. ¿El Espíritu Santo está en nosotros? Amén. Pero que no sea de boca, que no quede en un amén, sino que accionado, en la práctica. ¿Se imagina un hogar aplicando todas aquellas cosas que hemos visto? ¿Cómo sería? Hermoso. ¿Qué impide que nuestro hogar sea hermoso? ¿Qué impide que tu hogar sea un hogar creyente al 100%? ¿Qué impide que tú te puedas parar en tu hogar y decir, yo y mi casa serviremos al Señor, como lo dijo Josué? ¿Qué impide hacer eso? ¿Qué impide tomar la rienda, como se dice, y llevar tu hogar en el camino del Señor? ¿Qué impide? ¿Qué impide que tú puedas abrirle la Biblia a tu hijo? ¿Qué impide que puedas ponerle tu mano en su hombro y llorar? ¿Qué impide que puedas decirle te amo? ¿Qué impide que puedas abrazarlo? ¿Qué impide? Nada. Aprovechemos, hermano. Aprovechemos nuestras familias mientras podamos. Aprovechemos nuestras familias mientras aún haya tiempo. Y sé que este mensaje o los anteriores han sido de provecho para cada uno. Sé que hemos aprendido más de una cosa. Sé que hemos aprendido. Algo debemos haber aprendido, ¿cierto? Ya sea en los matrimonios, ya sea en la crianza de los niños, ya sea en honrar a los padres, en cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Algo debo llevarme a mi casa, ¿cierto? Pero le doy gracias a Dios de poder dar la oportunidad de poder tocar estos temas. Le doy gracias a Dios de poder abrir la Biblia y poder exhortarle a las familias. Porque como dijimos en el primer mensaje, muchas veces decimos que pertenecemos a una iglesia bíblica, una iglesia fuerte, en doctrina, y el pastor enseña súper bien, y está bien. Pero podemos decir lo mismo de nuestros hogares. Yo pertenezco a un hogar cristiano, un hogar bíblico, que nada nos mueve, así como nos referimos a la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Hay mucho trabajo que hacer. Y le pido a Dios en oración, delante de la iglesia, que podamos estar orando por las familias. Podamos estar pidiendo por los más pequeños, por los más ancianos, por los varones, por las mujeres, por todos. Creo que es necesario.
es muy necesario hoy en día. Así que le pido su oración. Los temas se acaban, pero las familias siguen trabajando, la iglesia sigue trabajando, así que con la ayuda del Señor, hermano, sigamos adelante. Les exhorto a seguir adelante, siendo joven, siendo adulto, siendo anciano, sigamos adelante. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, bendito Dios, te agradecemos, Señor, esta instancia de poder estar en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros, a las familias. Gracias, Señor, por exhortarle a los matrimonios. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, cómo debemos ser como varones, cómo deben ser nuestras hermanas, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos cómo debe ser un joven, Señor, en este mundo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cómo debemos criar a nuestros hijos y cómo debemos honrar a nuestros padres, Señor. Señor, tu instrucción es delicia para nosotros, Señor. Tu ley, Señor, es perfecta para nosotros, Señor. Queremos meditar en ella de día y de noche. Queremos ser como ese árbol, Señor, plantado junto a agua, Señor, que nada lo mueve, que está firme, que da frutos, Señor. Queremos ser como aquel árbol, Señor. Queremos recibir de tu palabra. Queremos ser sabios, Señor. Queremos ser creyentes sabios de poder recibir tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica, poder ponerla en obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cuidar a nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder orar por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza que necesitamos, Señor. Danos el denuedo, Señor, que necesitamos para poder seguir haciéndolo, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús le pedimos todo esto y le damos gracias. Amén. Amén.